Resulta aquel dirigente de su partido que va fuera de España a quejarse de España, de su gobierno y de los españoles. Buenas noches. Hablan en el gobierno de que Pablo Casado es poco patriota por hacer frente a un proyecto presupuestario que se ajusta más bien poco a la realidad. ¿Pero qué es ser patriota para el presidente del gobierno? ¿Significa pactar con aquellos que se saltan la ley? ¿Con aquellos que quieren romper España? Ser un buen patriota pasa quizás por una reunión como la de Zapatero con Otegi, porque ahora todas las miradas se centran en separatistas y nacionalistas para conseguir que los presupuestos salgan adelante. Tal es así que Podemos hace el trabajo sucio al gobierno. Pablo Iglesias, en una actuación que simula la de un vicepresidente, negociará las cuentas este viernes en la prisión de Lledoners. Que yo iba a vender mi alma para ser presidente del gobierno y que va a aceptar el chantaje de Iglesias de la vicepresidencia con el CNI, con la policía propia, cargándonos la independencia de los jueces y fiscales, que íbamos a hacer descansar la gobernabilidad de España en fuerzas independentistas. Ni ejemplaridad, ni transparencia y mucho menos coherencia. Estas declaraciones son de Sánchez hace 2 años, en 2016. La frase de Groucho Marx, de estos son mis principios, pero si no les gustan, tengo otros, parece irle como anillo al dedo al socialista. Más noticias en nuestro sumario. Josep Borrell cambia ahora de criterio. El ministro de Exteriores reconoce, después de haberlo negado, que la venta de Abengoa no fue la adecuada, que fue un error vender esas acciones de la empresa de la que era consejero. Lo hizo pocos días antes de que la firma presentase un preconcurso de acreedores, lo que provocó un desplome del valor de todas las acciones. Me veo en la necesidad, por responsabilidad política, de no recurrir, porque tendría que recurrir ante mi propio gobierno. A ver cómo se explica eso, ¿no? La violencia es la tónica habitual en las calles catalanes. Graves declaraciones las de este lunes de Agustín Colomines. En unos minutos veremos cómo el cerebro de Crida Nacional per la República detalla cómo se consigue la independencia en otras partes del mundo, con muertos. Sobretot, si intentes fer aquest experiment tan català d'intentar una independència sense un sol mort. Imagínense la sorpresa que les produciría si un día normal en el que cogen el metro de Madrid se encuentran a su majestad, a Felipe VI. Pues esa misma sensación es la que han tenido esta misma mañana numerosos de ciudadanos que se lo han encontrado en el transporte público como uno más, desde Sol a Chamartín, para conmemorar el centenario de la primera línea de metro en Madrid. Detenido el líder de los Castañas, el mayor narco del campo de Gibraltar. Francisco Tejón estaba en búsqueda y captura desde hace 2 años, desde el 2016, cuando escapó de la Policía Nacional en una macrooperación. Lideraba la red de los Castañas con su hermano, que fue detenido hace apenas unos meses, este mismo junio. Tercer caso de dengue contraído en España. El Ministerio de Sanidad lo confirma. Se trata de una mujer de la Comunidad de Madrid que ha contraído este virus sin salir del propio país. Los anteriores casos se tratan de familiares de esta misma mujer. Al parecer, la inoculación del virus se debió a una picadura de mosquito tigre. Atentado en Crimea, al menos 18 muertos y más de 50 heridos en un instituto. Bombas caseras, tiros y mucho pánico. Un joven de apenas 18 años ha cometido una masacre en este centro educativo que posteriormente acabó suicidándose. La mayoría de las víctimas son adolescentes y trabajadores. Pedro Sánchez enmienda sus propios presupuestos al tercer día después de enviarlos a Bruselas. Enmienda una de las medidas más importantes de su proyecto presupuestario pactado con Podemos: el impacto en términos de cotización que tendrá la subida del salario mínimo interprofesional hasta los 900 euros. En concreto, el efecto que tendría sobre los autónomos. El tema de los presupuestos ha llegado esta misma mañana a la Cámara Baja, donde el Partido Popular y Ciudadanos tratan de bloquearlo. Según ha afirmado Sánchez en el Congreso, los autónomos comenzarán
obligan a cotizar a la Seguridad Social en función de sus ingresos reales a partir del 1 de enero del próximo año, lo que supone que sus cuotas no subirán por la aprobación del nuevo salario mínimo. Y la iniciativa socialista de lanzar un plan presupuestario que no respeta el objetivo de déficit acordado en las Cortes está desatando un conflicto político sin precedentes. En Ciudadanos amenazan con bloquear estas cuentas y pide que no sean tramitados por la mesa del Congreso. Solicitan además que el PP se una a ellos. Los secretarios generales de ambas formaciones han hablado sobre ello en los pasillos del Congreso. En todo caso, lo que hay que recordar es que estos presupuestos son malos para España, que disparan el gasto y suben los impuestos a los españoles. Esa es la valoración política, luego esperaremos a ver qué hace el Gobierno y repito, esperemos que además de que esos presupuestos sean malos para España, no pretenda saltarse de la legalidad con un proyecto de presupuestos que no cumpla la ley. El Partido Popular, como ha dicho el presidente Casado, va a defender a España de estos presupuestos nefastos del señor Sánchez y del señor Iglesias. España no merece tener unos presupuestos como estos, que son una ofensiva contra los autónomos, contra las clases medias, contra las pequeñas y medianas empresas, contra los consumidores que van a ver cómo se encarecen sus productos cuando los compren a través de, por ejemplo, una plataforma tecnológica. Nosotros creemos que España no merece estos presupuestos y vamos a defender del señor Sánchez a los españoles en España, en Bruselas y donde haga falta. La petición de Pablo Casado a Bruselas ha sido el centro de muchas críticas desde diferentes formaciones políticas. En Compromís les parece de impresentables querer tumbar los presupuestos e incluso ironizan con ello. Bueno, yo recuerdo que de los 7 presupuestos de Mariano Rajoy, en 6 no cumplieron la senda del déficit. Por tanto, me parece que intentar tumbar los presupuestos con el primo de zumosol de Europa me parece absolutamente impresentable. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha calificado estas cuentas de ser pura propaganda y encima ilegal. El líder del PP le recrimina que esté pactando con golpistas y terroristas, en clara alusión a Oriol Junqueras y a Arnaldo Otegi. Esta es la primera vez en la historia que se presentan unos presupuestos sin aprobar un techo de gasto en esta Cámara, de forma ilegal, y nosotros haremos lo posible para evitarlo. La primera vez que se presentan unos presupuestos en un panfleto partidista con un logotipo del Gobierno de España que parecía un besamanos al partido Podemos. Pero no es la primera vez que el Partido Socialista presenta unos presupuestos manipulando gastos e ingresos, subiendo el déficit, subiendo también los impuestos, en definitiva, arruinando a España. Ya lo hicieron en el 96, ya lo hicieron en el 2011, porque usted se ha convertido en un plagio de Zapatero. Ahí estaba como diputado en el 2009 cuando Zapatero alargó una legislatura acabada, sepultándola en el hormigón del Plan E. Y usted ahora pretende que le paguemos el alquiler de la Moncloa, con más deuda, con más paro y con otra recesión. Infierno fiscal, fraude, mentira, es lo que piensan desde Ciudadanos, tanto de los presupuestos como del propio Gobierno. Albert Rivera, el líder de la formación, acusa a Sánchez de engañar a los ciudadanos. Aquí en el documento que envió usted ayer a Bruselas dice que le va a meter un sablazo de 1.500 millones a los autónomos. Una de dos, o anoche ustedes cambiaron de criterio, no sé si esta mañana han vuelto a cambiar, o ustedes tienen que meter el sablazo a otros. ¿A quién le van a meter el sablazo si no se lo meten a los autónomos? A los conductores ya lo sabemos. ¿A quién más? Este documento ha quedado obsoleto en 24 horas porque usted miente. Usted es un fraude, señor Sánchez, y sus documentos también son un fraude. Sí, un fraude porque engañar a Bruselas es un fraude. Señor Sánchez, ¿sabe por qué perdió usted la votación en esta Cámara? Porque sus socios no le apoyaron. El señor Iglesias se tiene que ir a una cárcel a negociar los presupuestos en su nombre. Pero aproveche el tiempo, señor Sánchez, que se le acaba. Sí, ríase, ríase. Los españoles están hartos de un presidente que no pasa por las urnas. Usted le tiene miedo a las urnas. Y yo le pregunto, señor Sánchez, ¿no sería mejor acabar con este fake, con este fraude y convocar elecciones? Yo le pido que convoque elecciones, que no le tenga miedo al pueblo español. Vamos a votar. Como ven, todas las críticas se han basado en tachar de ilegales estas cuentas. En el Gobierno lo niegan. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, les dice a PP y Ciudadanos que se han quedado sin ideas, que ya no saben qué más inventar. Yo creo que el Partido Popular, Ciudadanos, la derecha de este país, ya no saben qué inventar para que no se ponga de manifiesto que es posible otra política económica que pone en el centro a los ciudadanos, que permite la recuperación de los derechos, pero que a su vez cumple con los compromisos que tenemos con nuestros socios europeos. Tienen mucho interés en que esto no se demuestre, porque eso desmonta gran parte de la falacia en la que hemos atravesado durante la crisis y sobre todo los deja sin terreno de juego para plantearle una alternativa real a los ciudadanos. En el Ejecutivo garantizan que cumplirán con la senda de déficit, que este plan es verdaderamente realista y que no entienden en absoluto a aquellos que se niegan a apoyarlos porque benefician a muchísimos ciudadanos.
Nosotros vamos a presentar nuestros presupuestos en diciembre con una senda de estabilidad que es la que ahora mismo está recogida y reconocida por este Parlamento, hasta tanto en cuanto esa senda de estabilidad presupuestaria no sea revisada y ustedes dejen, tanto la mesa del Congreso como el Grupo Parlamentario de Ciudadanos y el Grupo Parlamentario Popular, dejen ustedes de obstruir parlamentariamente una ley que está ganada con el voto de la mayoría parlamentaria en el Congreso, señor Rivera. Si a eso le suma la mejora de la financiación de dependencia, que permitirá incorporar al sistema a más personas atendidas, si le suman la política de acceso a la vivienda, yo creo que es difícil que cualquier formación política de esta Cámara que realmente tenga el interés en los ciudadanos se resista a apoyar estos presupuestos. Lo que eran unas cuentas del Gran Capitán eran las del presupuesto que nos dejó el Partido Popular, que decía que este año se iba a cerrar con un 2,2 de déficit que no se creían ningún organismo, ni nacional ni internacional, ni la AIREF, ni la Comisión Europea, ni el Fondo Monetario Internacional. Hombre, que no me diga. Lo que hemos hecho es mantener la senda de reducción del déficit prevista por el Gobierno anterior, pero a partir de una base realista, que es el cierre del ejercicio 2018 en un 2,7%, y desde ahí hacer una política absolutamente responsable. Un día más, los del Gobierno socialista han vuelto a cargar contra Pablo Casado. Ya lo hicieron ayer acusándole de desleal y poco patriota. Hoy han vuelto a las andadas. Señor Casado, en fin, al frente del Partido Popular lo que representa es que es un rehén de su pasado más inmediato, pero también de su pasado más lejano. Mire, estas son las cuentas que necesita España. ¿Qué es lo que necesita España, señor Casado? Necesita justicia social. Si uno mira qué es lo que ha pasado durante estos años de crecimiento, las clases más pudientes se han beneficiado hasta 4 veces más que las clases menos pudientes, con lo cual lo que tenemos que hacer es repartir el crecimiento económico. ¿Eso qué significa? Que tenemos que subir el salario mínimo interprofesional. De aquellos trabajadores que han estado sometidos a un trabajo precario. 3 de cada 4 trabajos eran trabajos temporales. De esos españoles se siente orgulloso este Gobierno, por ellos va a trabajar, va a seguir trabajando y, desde luego, poco patriota resulta aquel dirigente de su partido que va fuera de España a quejarse de España, de su Gobierno y de los españoles. El rifirrafe del día en el pleno de hoy ha sido protagonizado por Dolors Montserrat y por Carmen Calvo. La Popular ha echado en cara a la vicepresidenta todos los escándalos de su gobierno, uno por uno. Su gobierno está en plena descomposición. Y déjeme que le actualice los datos. Ustedes van ya por 4 dimisiones, 2 despachadas, una atascada en las cloacas y otra en órbita. Señora vicepresidenta, pero dígame de verdad, ¿pero quién les hizo el casting de ministros? ¿Quién eligió a la señora Delgado, a esa luchadora incansable contra el machismo, contra la homofobia, contra el tráfico de personas y la corrupción de menores? Orgullo de su gobierno, el más progre y el más feminista. ¿Verdad, señora ministra de Igualdad? Éxito garantizado. Y mientras usted jugando con los tricornios, como si estuviera en las carreras de Ascot. En ese mismo día, los guardias civiles eran atacados en Barcelona, en otro planeta. Y por ello les felicito, por haber nombrado a un astronauta miembro del Consejo de Ministros. A un astronauta que se llama Pedro y que se apellida Sánchez. A un astronauta que huye del Congreso, del Senado y de la prensa. Lo poco que a usted le importan los problemas reales de este país. Pero miren, cuando se hace una pregunta de este tenor que usted ha hecho, se hacen 2 cosas. Despreciar las respuestas que hemos de dar en esta Cámara y además colocarse ustedes en un sitio en el que van directamente a la irrelevancia. Esto era del pleno de la semana pasada, pero la misma tensión se ha trasladado al pleno de la Cámara Baja de esta misma mañana. Y en materia de descoordinaciones, déjeme que hable de ceses. Tienen a Máxim Huerta perplejo. Por una sociedad instrumental le enviaron a la Luna. Y Borrell, Celaá y Pedro Duque continúan en la Tierra. Y Montón dice que no entiende nada, que solo plagió el máster, o sea, el programa final de máster. Sí, Silencio. Sí. Y quien plagió Silencio. la tesis continúa Silencio. vivito y huyendo del Senado. Y vaya si usted se coordina con la señora Delgado para justamente desamparar al juez Llarena. Señora Calvo, de una vez por todas, coordínese ya, coordine Moncloa, Waterloo.
la Dacha de Galapagar y la Rico Taberna. Muchas gracias. Ha sido una performance, ¿no? Lo suyo es lo mejor que conozco como política cultural del Partido Popular. Analizamos el plan presupuestario que Pedro Sánchez ha enviado a Bruselas con Javier Morillas, catedrático de Economía en la Universidad San Pablo CEU. Señor Morillas, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué PP y Ciudadanos califican estos presupuestos de ilegales? Hablan de que el déficit no está avalado por la Cámara Baja. ¿Se está incumpliendo la ley de estabilidad? Bueno, no sé si al final podrán ser declarados ilegales. Desde luego, lo que sí son es alegales o por lo menos extraño en su tramitación. Lo que hay establecido es que tiene que aprobarse primero un techo de gasto, ¿no? Por tanto, es anormal con respecto a la cultura presupuestaria en el país y a lo que en principio está establecido en nuestras propias normas y en las normas comunitarias. Primero aprobar un techo de gasto, luego a partir de ahí ya se pueden particularizar las partidas, etcétera. La pregunta del millón es cómo va a conseguir el Ejecutivo cuadrar las cuentas del próximo año si la economía y la creación de empleo se van a desacelerar. Bueno, la verdad es que no ha habido ningún país en el mundo que haya podido frenar una situación de desaceleración económica, como ya está reconocido por el propio gobierno en la que estamos, con medidas de este tipo, con subidas de impuestos generalizadas y bueno, con innovaciones tanto en el terreno fiscal como en el de la gestión, mientras que, sin embargo, partidas de inversión pública o de reducción de duplicidades administrativas, por ejemplo, o de impulso de las infraestructuras. Pensemos que el plan extraordinario de carreteras previsto por el gobierno anterior se va a reducir a la mitad. No se habla nada de nuevas iniciativas sobre transporte de mercancías por ferrocarril, que es muy necesario para la economía española, no solo para integrar mercados, sino para aumentar la exportación. No se habla nada tampoco sobre ningún plan hidrológico que es necesario en muchas de nuestras provincias, de nuestras regiones, para potenciar el sector agrario y evitar muchas de las inundaciones que vemos en localidades distintas de nuestro país. Bueno, la verdad es que va a ser muy difícil. Más bien lo que ha intentado el gobierno es cuadrar unas cuentas a base de una sobreestimación de ingresos. Sánchez ha presentado una enmienda al impacto en términos de cotización que tendrá la subida del salario mínimo interprofesional hasta los 900 euros. En concreto, el efecto que tendría sobre los autónomos. ¿Qué significa esto? Bueno, sobre los autónomos ya va a un autónomo que pueda tener un empleado que el gobierno, bueno, ¿quién es para decirle que tiene que pagarle 900 euros? Pues si realmente está en una zapatería y tiene 2 empleados y las ventas de zapatos no marchan como quisiera el propietario, pues por mucho que el gobierno se empeñe en decir cuál tiene que ser el salario mínimo y sobre todo elevarlo de forma tan brusca, lo único que va a conseguir es que uno de esos trabajadores pierda el empleo. Va a afectar, por supuesto, al propio autónomo, porque luego se producen ahí subidas y demandas de subidas en cadena y agravios comparativos cuando se produce ese incremento, sobre todo tan sustancial en el salario mínimo, agravios comparativos por parte de otros trabajadores de la empresa. Es decir que, bueno, va a haber un impacto ahí negativo, además de que siempre supone un incentivo para la economía sumergida. Recordemos que en Alemania hasta hace año y medio la superación total de la crisis no se produjo sin la existencia de un salario mínimo. El salario mínimo ha venido ya después, cuando estaba muy consolidado, y hay otros países, desde luego, de la Unión que ni siquiera tienen salario mínimo. Yo creo que lo que hay que hacer, en una situación como la española, donde hay una gran oferta de empleo, es intentar casar esa oferta y la demanda, porque los salarios, si permanecen estancados en muchos casos o no suben como quizá debieran, es precisamente porque tenemos todavía una tasa de paro muy elevada. Yo creo que el gobierno lo que tendría que hacer es centrarse precisamente en eso y no descuidar, por cierto, las reformas estructurales, las reformas en la administración y todo tipo de inversiones en infraestructuras que van a quedar aplazadas, ¿no?
Detrás de estos presupuestos también se esconden unos grandes impuestos como a grandes empresas o al diésel, ¿no? Bueno, al final el impuesto que va a quedar y el que va a pagar una gran mayoría de ciudadanos va a ser el impuesto al diésel, que puede afectar entre 10 y 12 millones de personas, incluidos también esos a los que se va a subir el salario mínimo. Y luego también hay una sobreestimación en lo que es el potencial de ingreso que tienen esos impuestos sobre grandes empresas. La tasa Google, el gobierno anterior, que también estaba entre sus planes efectivamente hacer alguna modificación, alguna introducción. Por ejemplo, se calculaba para la tasa Google en 600 millones de euros. Lo que tiene previsto de recaudación este gobierno sobre ese impuesto son 1.200 millones. Yo creo que, como digo, todo está sobreestimado en lo que se refiere a los ingresos presupuestarios. Están todos estimados al alza. ¿Es probable que Bruselas dé el sí a estas cuentas del Ejecutivo socialista? Es probable porque Bruselas suele actuar siempre ex post, nunca ex ante o raras veces. Lo que puede hacer es alguna consideración, alguna advertencia y luego sí, cuando se producen desviaciones, pues es cuando vienen las correcciones y los avisos más contundentes. Pero en principio podría pensarse que se les puede dar el aviso. En ese sentido yo no veo mal que por parte de los economistas, de los centros de estudio, de las fuerzas sociales en general, se haga una advertencia a Bruselas antes de que se aprueben, señalando que vamos en una muy mala dirección, que esto ya lo vivimos en la crisis anterior, cuando se estaba gestando en el año 2007, en el año 2008, el año 2009, se le fue advirtiendo al gobierno y recordemos que, bueno, pues tampoco se hizo caso y al final desembocó en aquella gran recesión que en nuestro país fue especialmente dura, ¿no? Señor Morillas, muchas gracias por atender a las cámaras de este informativo. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Y seguimos viendo más críticas al Partido Popular y a Ciudadanos. El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, asegura que la política de estas dos formaciones es destructiva y que va en contra del interés de todos los españoles. Esa política destructiva va en contra del interés de les persones, va en contra de l'interès general i, per tant, és una política destructiva que no serveix per a res. I me pareix que hauria de pensar tot el món que necessitem estabilitat i que per això necessitem uns pressupostos. Las miradas en Moncloa están dirigidas hacia los partidos independentistas catalanes y los nacionalistas vascos. Con el calendario en una mano y la calculadora en la otra, el equipo de Sánchez trabaja para lograr todos los apoyos necesarios y conseguir que las cuentas salgan adelante. Será suficiente el sí de 170 diputados y no la mayoría absoluta. Un escenario que pasaría, por ejemplo, por los apoyos de Esquerra y del PNV, siempre que vengan sumados a la abstención del PDeCAT. Es por ello que Iglesias va a hacer el trabajo sucio y reunirse con Oriol Junqueras para que el partido de estos les dé el sí a los presupuestos. Así lo ha reconocido el propio Pablo Iglesias, que además señala que el presidente ya estaba totalmente informado de este encuentro y de que se pueda producir este mismo viernes. Bueno, eso sería limitar la voluntad popular. Creo que es muy grave que esté mintiendo Ciudadanos sobre este aspecto. Cosa normal y saludable que el secretario general de Podemos se reúna con el jefe de Esquerra Republicana de Cataluña. Es excepcional que el jefe de Esquerra Republicana esté en la cárcel y yo desearía que no estuviera en la cárcel, pero no tengo problema en reunirme con él en la cárcel. Hablaremos de política, hablaremos de muchas cosas. La situación de los presos es un problema político, pero hay más problemas políticos. Que los ciudadanos catalanes no lleguen a fin de mes es un problema político. Bueno, se complica el asunto para Podemos y el Partido Socialista. En el separatismo se muestran cada vez más reticentes a apoyar estas cuentas. Hablan de un chantaje de las filas moradas, pero avisan, con trampas no se consigue nada. No, yo lo que digo es que con paternalismos, con chantajes, con trampas, la verdad es que Podemos con nosotros va a obtener bastante poco. Que Pablo Iglesias diga que nosotros estamos utilizando a los presos como moneda de cambio, pues me parece bastante tramposo, él lo sabe perfectamente. Y repito, según ese marco mental que él establece en ese corte que me han puesto, yo podría decir exactamente lo mismo. Pablo, ¿por dinero quieres que nos olvidemos de todo esto? Seguramente no, así que estoy convencido que no quería decir eso tampoco respecto a nosotros.
Con Podemos ya sabemos que el pacto está hecho. No solo la aprobación de unas cuentas comunes, sino otros acuerdos que Iglesias y Sánchez han fraguado que nada tienen que ver con las cuentas públicas. Vamos a verlo. Uno de los anuncios sociales más llamativos del acuerdo es cambiar el Código Penal para exigir el consentimiento expreso en las relaciones sexuales, para que no sea considerado un delito. Si una mujer no dice sí explícitamente, todo lo demás es no. En su obsesión por hacer iguales a hombres y a mujeres, opta por equilibrar los permisos de paternidad y maternidad y extenderlos a 16 semanas a los dos. Este objetivo se alcanzará completamente en el año 2021, pero se irá implantando en los próximos 3 años. Una medida muy socialista. En cuanto a la ley electoral, augura cambios, queriendo establecer por ley las listas cremalleras, es decir, la obligación de que las mujeres y los hombres se alternen en las listas electorales, garantizando así la paridad de género en las candidaturas. Otra reforma en el Código Penal, en los delitos que se refieren a las injurias a la corona y la de ofensa a los sentimientos religiosos, para poder discutir y cuestionar libremente lo que cada uno estime conveniente. Y ya por último, el acuerdo para imponer límites a los precios del alquiler, que ha arrojado todavía más incertidumbre a un mercado que vive desde hace meses una situación insostenible. Los expertos del sector ya habían alertado de los riesgos que conlleva una medida que no ha funcionado ni en Berlín ni en París. Unas medidas muy socialistas, pero parecen poco pensadas para la economía y el avance de nuestro país. ¿Conseguirá Sánchez más apoyos para los presupuestos? Y sobre todo, ¿a qué precio? Y en este mismo pleno de esa misma mañana del que hablábamos, se ha dado luz verde a una ley que multa a las empresas que discriminen a las mujeres en el ámbito electoral. Todos los partidos han dado su respaldo a esta norma que insta a que sea obligatorio en 2023 una cuota femenina en los consejos de administración de las empresas cotizadas y que al mismo tiempo avancen en materia de igualdad de hombres y mujeres. Y presten muchísima atención a lo que ha hecho hoy el diputado republicano Gabriel Rufián. El de Esquerra ha leído una carta del colectivo LGTBI para que piden acabar con la discriminación a los transexuales. Me gustaría vivir en un país donde me puedan llamar Alberto, Andrea o María Jesús libremente, independientemente de lo que tengan las piernas. Me gustaría vivir en un país donde nadie me juzgue ni me estigmatice por acostarme con Alberto, con Andrea o con María Jesús. Me gustaría vivir en un país en el que sea yo y no mi DNI quien decida si soy hombre o soy mujer. Me gustaría vivir en un país donde no me marginen, insulten o agredan por pretender vivir y sentir como yo quiera. Me gustaría vivir en un país en el que no haya etiquetas para hombres y mujeres, en el que no se presuponga la heterosexualidad y en que tener vulva o tener pene no tenga más importancia que ser zurdo o ser diestro. La ministra Dolores Delgado parece intentar limpiar su imagen y volver a presentarse como una feminista. La titular de Justicia ve repugnante contribuir a la explotación de la mujer. Lo dice la misma que alabó que el comisario Villarejo crease una red de prostitución y la que aseguraba que preferir trabajar con hombres a mujeres. El uso de dinero público para fines privados me parece totalmente condenable y si además se usa para fines como los que se han mencionado aquí, pues además es repugnante. Y esto es igual que suceda en Andalucía, en Mallorca o en Azerbaiyán. Parece que alguien se ha sentado sobre los esquemas de Pedro Sánchez y los ha roto todos. Ni ejemplaridad, ni transparencia y mucho menos coherencia. Y si no, fíjense en las siguientes declaraciones del propio presidente en 2016, cuando estaba dispuesto a no hacer cualquier cosa por estar en la Moncloa. La frase de Groucho Marx de estos son mis principios, pero si no les gustan tengo otros, parece irle perfecta al socialista. Que yo iba a vender mi alma para ser presidente del gobierno y que iba a aceptar el chantaje de Iglesias de la vicepresidencia con el CNI, con la policía propia, cargándonos la independencia de los jueces y fiscales, que íbamos a hacer descansar la gobernabilidad de España en fuerzas independentistas. Hablamos ahora con el periodista Germán Terch. Tenemos conexión en directo con él. Germán, muy buenas noches. Un placer saludarte.
Buenas noches. Bueno, acabamos de escuchar en este informativo como Sánchez decía en 2016 que no vendería su alma por ser presidente. ¿Cómo cambian las cosas en 2 años, no? Sí, todo ha cambiado, desde luego están llenas las redes y los archivos de vídeos en los cuales Sánchez dice exactamente lo contrario a lo que ha hecho y asegura y reasegura que no va a hacer jamás lo que está haciendo y realmente se contradice y miente. El principio de contradicción no vale en la izquierda desde hace tiempo. Las cosas que decían ayer no valen hoy y vuelven a valer mañana si interesa. En ese sentido la conveniencia, la verdad, no existe para ciertos políticos actualmente y realmente la sociedad se va acostumbrando a ese tipo de situaciones en las cuales la verdad es líquida y eso es terrorífico para la salud mental. Para la salud mental de un país, para el estado de un país y para los peligros realmente que se nos pueden venir encima. En ese sentido es muy peligroso con lo que estamos jugando. El gobierno llama poco patriota a Pablo Casado por hacer frente y criticar su proyecto presupuestario. ¿No recuerda un poco a la Venezuela de Maduro? Es lo mismo, son los mismos actitudes, son los mismos tics, pero en realidad lo que es la misma estructura de crear el enemigo interno a combatir. Se intenta otra vez hacer lo que se inició con el pacto del Tinel, lo que se inició con Zapatero en el 2004, después del atentado de Atocha. Cuando llega Zapatero se empieza a marginar ya a partir del modelo del Tinel que había sido antes, se empieza a intentar expulsar del régimen a parte de la sociedad española, es decir, a crear una anti-España otra vez, a dinamitar la transición, a destruir la reconciliación nacional y todo se ha hecho encaminado a eso. Se pudo parar en su momento porque hubo una mayoría absoluta distinta, pero esa mayoría absoluta del Partido Popular no sirvió para nada porque no hicieron nada y realmente el proceso ha seguido con la memoria histórica, con todos los mecanismos para la voladura realmente de la convivencia en España y crear un régimen distinto. Vamos hacia un régimen distinto, esa es la apuesta. El ritmo y la agenda realmente la lleva Podemos, aunque tengan 60 y pico diputados, son los que marcan porque van acompañados por las conveniencias de los separatistas, del golpismo que se produjo en su día y de las ambiciones personales de Pedro Sánchez. Y ahí hay una constelación, hay una combinación de factores que permitieron en su día la moción, una moción basada en engaños, por supuesto, esa moción y que permiten que en este momento los intereses de todos ellos sigan siendo los mismos que cuando la moción, es decir, mantener a un Sánchez débil en la presidencia del gobierno para realmente llevar a cabo un proyecto que es un proyecto al fin y al cabo de destruir la España democrática y la monarquía constitucional. Todas las miradas se centran ahora en el separatismo para saber qué van a hacer con los presupuestos. Ahora Podemos hacer el trabajo sucio del gobierno y los negociará este viernes en la cárcel. Nada, el trabajo sucio lo hacen todos. Aquí los trabajos sucios estamos viendo a las ministras. Ahora acaba de salir la casa de Neguri de otra ministra, que acá hemos visto lo que son los cambalaches de la ministra de Justicia. Estamos viendo lo que sucede en general en todo un gobierno que solo se sostiene en este momento por una voluntad a toda costa de un personaje, como digo, y de los intereses de todos aquellos que tienen solo como objetivo destruir España y establecer otro tipo de regímenes en una España rota, una serie de regímenes totalitarios, como estamos viendo en todos los sitios donde avanzan estos proyectos. Estamos en un golpe de Estado desde hace más de un año, desde hace bastante más de un año. En realidad tenemos ese proyecto de golpe de Estado desde que Zapatero entró en Moncloa y que se ha ido cumpliendo poco a poco. Tuvo un frenazo, sin duda, de 7 años, un frenazo, pero no salió de su encarrilamiento y después ha continuado y ahora ha cogido una velocidad de crucero
importante este golpe de Estado, que en parte en algunos sitios, pues por ejemplo en Cataluña, va muy avanzado. En Cataluña ya los españoles están sin derechos de manifestarse porque se le echan encima los CDRs y con la ayuda de los mozos de escuadra que paga el Ministerio del Interior para reprimir a los españoles que exigen derechos, por ejemplo, pero vamos, en otras partes también, todos los recortes que se están produciendo en las libertades en todas partes y que estamos viendo que el Gobierno central tiene también una voluntad muy explícita de llevar a cabo. Estas acusaciones de traición a la oposición, que son puramente chavistas y totalitarias, son parte de este escenario que se está creando y en el cual, si los españoles no reaccionan muy pronto, y desde luego no va a tardar mucho, nos vamos a dar cuenta de todo lo que estamos perdiendo rápidamente, y va a ser muy difícil recuperarlo, porque hay, y eso la experiencia lo dice, no solo en Cuba, no solo en Venezuela, nos dice la experiencia que hay una serie de proyectos que es muy fácil que entren dentro del Estado, de la administración del Estado, pero después son muy difíciles de sacar de allí y hacen prácticamente imposible una convivencia y el Estado, la recuperación del funcionamiento de un Estado democrático. Para recuperar un Estado democrático en España necesitamos mucho tiempo de una política radicalmente distinta a esta y otra vez del triunfo de la verdad y la legalidad a toda costa. Y sin legalidad y verdad a toda costa seguirán ganando los Pedro Sánchez, es decir, la mentira sistemática. Pedro Sánchez visitará Cuba el 22 y 23 de noviembre. Desde que llegó al Palacio de la Moncloa, su agenda internacional ha sido más intensa, más de los reyes. Parece que se preocupa más por lo que sucede fuera. Ha hecho una serie de viajes que son viajes prácticamente de coordinación con fuerzas enemigas de la libertad, es decir, ha ido a ayudar a Latinoamérica, ha ido prácticamente a ayudar a sus amigos de Podemos, que son los amigos de Maduro, que es la dictadura de Maduro y que es, al fin y al cabo, Cuba. La Habana dirige tanto a los terroristas en Colombia como al régimen narcotraficante y comunista y terrorista, que es el régimen venezolano. Ese régimen que ha tenido y tiene vínculos ocultos muy siniestros con políticos españoles. Ese régimen es básicamente una colonia de Cuba. Venezuela es hoy en día una colonia de Cuba y nada de lo que pasa en Venezuela ocurre sin permiso de Cuba. Y los viajes ahora, todas las sanciones que se le han impuesto a Venezuela, que son unas mínimas sanciones, esas las intenta combatir ahora España haciendo el papel lamentable, vergonzoso y bochornoso para España, una vergüenza para España, que estemos haciendo de lobby para intentar salvar de sanciones a unas personas que son todos ellos unos criminales. Gracias un día más por estar en este informativo. Buenas noches. Buenas noches a todos. Y seguimos analizando toda la actualidad y lo que sucede en nuestro país en la lupa de Rafa Núñez Huesca. Rafa, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alba. Bueno, creo que hoy nos traes un análisis de cómo los medios de comunicación han tratado el fenómeno Vox y creo que el resultado no es muy alentador. No es muy alentador para la pluralidad mediática española. Me explicaré. Saben ustedes que desde la celebración de aquel mitin multitudinario de Vox en Vistalegre, lo que ha dado en denominarse el fenómeno Vox es omnipresente en todos los telediarios, en todos los informativos, en todas las páginas de opinión política de nuestros principales diarios. Sin embargo, y este es quizá el motivo más desalentador, la atención mediática sobre Vox ha estado casi siempre presidida por un enorme sectarismo. Les tenemos preparados algunos de esos titulares de diferentes medios de comunicación, de diferente ámbito geográfico incluso. El primero de ellos es este. Se supondría, precisamente por su carácter independentista, este periódico se llama VilaWeb, se supondría que este periódico pues debería ser efectivamente muy hostil a las ideas de Vox, y en tanto que hostil, pues podría comprenderse que titularan como titulan en realidad. El partido de ultraderecha Vox reúne a 10.000 personas en el Palacio de Vistalegre de Madrid. Bueno, hasta aquí relativamente comprensible. Es un periódico catalán y un periódico separatista.
y además, en tanto que Vox está dirigiendo la acusación popular contra los separatistas, pues demasiadas simpatías no parece que le tengan. Ya digo, es comprensible. Vamos con el siguiente. También es un periódico catalán, se llama ara.cat, y titula, es un periódico también independentista, Vox, la ultraderecha que crece para volver a hacer grande a España. Juegan con ese grande entrecomillado, es una parte del eslogan de Vox, por dos motivos, seguramente. Porque en el imaginario colectivo de los españoles aún pesa aquello de España una grande y libre, juegan con eso, pero también con el famoso MAGA norteamericano, Make America Great Again, hagamos América otra vez grande. Juegan con esa palabra grande con toda la intención. Y como ven, igual que el anterior periódico, igual que VilaWeb, se refieren a Vox como un partido de ultraderecha. Van a ver que no son los únicos periódicos. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Este es el caso de otro periódico catalán, un periódico relativamente afín al constitucionalismo, pero solo afín, solo relativamente. Titulaba el lunes siguiente, después del acto de Vox en Vistalegre, alerta ultra. Una vez más la palabra ultra, de ultraderecha. Y nada más y nada menos que era Antón Losada, el que hacía el análisis político de la formación de Santiago Abascal, en la que también no ahorraba calificativos denigratorios para la formación Vox. Hablaba de ultraderecha, de extrema derecha, incluso de extrema derecha. Este es el ejemplo del periódico de Cataluña. Tenemos más. Este es el otro gran periódico de Barcelona, La Vanguardia. Y, una vez más, se repite el término ultraderecha. Los ultraderechistas de Vox llenan Vistalegre con más de 10.000 seguidores, ultraderechistas. Enric Juliana, que es el director adjunto de La Vanguardia, además es el corresponsal político de La Vanguardia en Madrid, en la capital, en todas las tertulias que va, que son prácticamente todas, se dedica también a editorializar con estos términos, refiriéndose a Vox como ultraderecha o la extrema derecha o los amigos de Le Pen en España. Ya digo, ya no estamos hablando solo de Ara o de VilaWeb, periódicos relativamente pequeños y de ámbito exclusivamente independentista, sino estamos hablando de periódicos ya de más amplio espectro, con una vocación más o menos nacional, como es el periódico y La Vanguardia, como es el caso. Pero hay más. Vamos directamente a la sección nacional. Este es un periódico, es una televisión, es La Sexta, que titula también, una vez más, con esa terminología absolutamente peyorativa. La ultraderecha desembarca en España, demostración de fuerza de Vox, llenando el Palacio de Vistalegre. Esto, repito, es los informativos de La Sexta. Saben ustedes que La Sexta, dentro de las televisiones generalistas, se ha convertido quizá en la televisión más dedicada, casi en régimen de monopolio, del análisis político. Saben ustedes que los sábados por la noche tienen un programa de política de casi 6 horas de duración, que suele ser la referencia de los programas, para los grandes partidos políticos, la referencia de los programas políticos del fin de semana. Sin embargo, no hacen, como han visto ustedes, demasiado alarde de objetividad al titular ultraderecha, una vez más, a Vox. Este es el diario.es, ya es un periódico de alcance nacional, dirigido por Ignacio Escolar, y vuelve una vez más a referirse a Vox como la ultraderecha. Vox crece, el partido de ultraderecha llena Vistalegre. Fíjense ustedes que no sería necesario hablar de ultraderecha o de ultraizquierda, no sería necesario en realidad para titular un acontecimiento como el sucedido en Vistalegre, tildar o describir en el titular al partido. Sin embargo, todos insisten en hacerlo en titulares, ya no en el cuerpo del texto, sino en los titulares, y hacerlo además con esas características, siempre hablando de extremismo, cuando no, incluso de nazismo. Vamos con el siguiente periódico. Es el caso de El País. La historia del País es interesante, es el único ejemplo de todos los que les muestro que no es posterior a Vistalegre, sino que es de 2 días anterior. Es una entrevista que le hace Manuel Javois a Santiago Abascal. Manuel Javois es una de las principales firmas del diario El País. La nueva extrema derecha irrumpe en escena. Ultraderecha, quizá el término un poquito menos grave que ultraderecha sería extrema derecha. Aquí los amigos del País, bueno, pues son un poco más clementes con los de Santiago Abascal con respecto de la asignación del nombre. Se refieren a extrema derecha en lugar de ultraderecha. Pero, sin embargo, fíjense en esa fotografía. Es una fotografía de Santiago Abascal atendiendo a un niño que está envuelto en una bandera nacional. Esta fue, sin embargo, la fotografía posterior a la polémica, porque antes de esa fotografía la imagen que ilustraba esta noticia era otra muy distinta. Vamos a verlo en la siguiente fotografía.
Ven ustedes que se trata del mismo titular, la nueva extrema derecha irrumpe en escena, sin embargo la fotografía es diferente. Esta era la fotografía original, esta era la que en un principio ilustraba la noticia. Si ven ustedes, no tiene nada que ver con Vox, son hombres, muchos de ellos rapados, cantando el cara al sol con una bandera preconstitucional y en el Valle de los Caídos. Ya me contarán ustedes la relación que tiene esto con Vox. Bueno, pues era la fotografía que ilustraba la noticia originalmente. La polémica y la controversia estalló obviamente en las redes sociales, incluso por parte de los propios lectores del País, y tuvo que cambiarse la imagen. La imagen posterior es la que hemos visto, la de Santiago Abascal atendiendo a un niño. Hasta ese punto, Alba, han llegado los medios de comunicación a manipular la realidad en respecto de Vox. Hablabas de esa fotografía del País, pero a mí también me ha parecido bastante curioso que todos ellos han escogido la misma imagen, no solo por lo que representa, donde se ve todo el palco lleno de gente, sino porque es una imagen un tanto oscura, por así decirlo. Exactamente, muy bien visto además. Te refieres a la imagen que, por ejemplo, cogía el diario El Periódico, cuando ponía alerta ultra. Eso es. La oscuridad juega también, editorializa, muy bien visto. Digno de estudio. Rafa, gracias. En unos minutos miramos a otro asunto. La Audiencia Nacional envía a Josep Luis Trapero a juicio, el que fuera mayor de los Mossos durante los disturbios que sucedieron los días 20 y 21 de septiembre del pasado año 2017, en la jornada del referéndum ilegal celebrado en Cataluña, tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados. Se le acusa de haber cometido dos delitos, de sedición y de organización criminal. La sección primera de la Sala de lo Penal considera que hay indicios suficientes para abrir juicio oral y juzgar a Trapero por los hechos ocurridos en el marco de la Operación Anubis y del proceso separatista catalán. Dan además 5 días a la Fiscalía para que presenten su escrito de acusación. Y este 15 de octubre se cumplían 78 años de la muerte de Lluís Companys en el castillo de Montjuïc, en Barcelona. El independentismo ha participado en actos en su honor. Analizamos la figura de Companys con Fernando Paz, historiador y director de Tiempos Modernos. Fernando, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Quién fue Lluís Companys? Bueno, pues básicamente un presidente de la Generalidad que se alzó en armas contra la República, se alzó contra la República y dio lugar a que se empleara las armas, a que se empleara el ejército para restaurar el orden constitucional en octubre de 1934 y después, una vez que se produjo el triunfo del Frente Popular en febrero del 36, también fue puesto al frente del gobierno de Cataluña y dirigiría esa autonomía, esa región española durante la época de la Guerra Civil Española, con el resultado de todos conocido. Forma parte entonces su exaltación de la propaganda de la memoria republicana. Indudablemente, es uno de los, digamos, el episodio de la revolución de octubre de 1964 y luego la actuación de Lluís Companys durante la Guerra Civil, al parecer, y según estamos viendo estos días, debe ser algo digno de encomio porque está siendo reivindicado por quienes se empeñan en mantener esa falacia que es la memoria histórica. ¿Por qué el separatismo ensalza esta figura? Su comportamiento amparó una cruel represión contra sectores católicos y conservadores catalanes y se cobró la vida de casi 9.000 personas. Bueno, tiene toda la lógica del mundo que reivindiquen esa figura, porque la de Lluís Companys es una figura, en fin, que protagonizó también un golpe contra el Estado español en aquella época y por tanto rompió la convivencia también de los catalanes y de España en aquel tiempo y protagonizó esa rebelión. Por tanto hizo algo muy semejante a lo que se ha hecho ahora hace un año en Cataluña. El proceso es muy semejante, muy parecido y, como digo, tiene todo el sentido que hoy quienes protagonizan ese tipo de hechos celebren a quien fue un precursor. ¿Tiene algún sentido comparar la figura de Companys con la de los encarcelados o la de los fugados? Bueno, en cuanto a que, en fin, los dos estuvieron en la cárcel, las dos partes, digamos, Companys y los separatistas actuales están en la cárcel por haberse rebelado contra el orden constitucional, pues lógicamente sí tiene un sentido la comparación, sin duda ninguna, y no es en vano que ellos establezcan esa comparación y que lo consideren, como digo, un precursor de lo que ellos mismos han hecho. Lo que no sé es si el separatismo catalán, cosa que tampoco me extrañaría en exceso, está dispuesto también a reivindicar a Lluís Companys, que fue el responsable de miles de muertos en la Cataluña controlada por la Generalidad y por el Comité de Milicias Antifascistas, que, como digo, pues fue pródigo en asesinatos. Fernando Paz, gracias y buenas noches. Muchas gracias y muy buenas noches. Muy duras, a la par que graves, las palabras de Agustín Colomines, el cerebro del proyecto de Crida Nacional per la República. Presten muchísima atención a cómo dice que para conseguir la independencia lo habitual es que haya muertes, como ya sucedió, dice,
en otros lugares del mundo. Sobretot, si intentes fer aquest experiment tan català d'intentar una independència sense un sol mort. Perquè això... Hi ha d'haver morts per aconseguir la independència? De moment, a totes les independències del món hi ha hagut morts. La nostra, hem decidit que no en volem. Si decideixes que no en vols, doncs trigues més. El procés és molt més llarg. Forçar un referèndum, ha dit vostè. Forçar un referèndum, sí, clar. I com forces un referèndum? La violencia se ha convertido en una de las posibilidades que ya maneja el independentismo. Así lo hemos comprobado en las calles catalanas y solo hace falta mirar a lo que ha sucedido en el último año. Ahora hablan de muertes. Editorial con Rafa Núñez Huesca. El procés fue festivo mientras tuvo éxitos de tener éxito. Tuvo visos de tener éxito, con la cúpula de los dirigentes golpistas fugados o encarcelados, y tras el portazo de toda la comunidad internacional, el éxito de la operación está cada vez más alejado. Lo que se anunciaba como un proceso festivo, alegre y creativo, la revolución de las sonrisas, decían, está tornándose en un movimiento donde los violentos llevan ya la iniciativa. Los llamados CDRs, por ejemplo, intentaron asaltar al Parlamento hace solo unos pocos días y han boicoteado de manera violenta diferentes manifestaciones de carácter constitucionalista. Pero no solo ellos. Desde la cúpula del poder catalán, el presidente Quim Torra tiene multitud de artículos en los que se habla con asco y con desprecio del resto de españoles. Incluso una de las estrellas de la televisión pública catalana, de TV3, Jair Domínguez, animaba literalmente a cortar carreteras. Y ahora la mano derecha de Puigdemont y creador de su nuevo partido, la Crida, arranca definitivamente la careta al separatismo y advierte, como han visto, que el proceso pacífico y festivo lo único que hace es demorar el objetivo final. Dice literalmente que sin muertos la independencia tardará más, ya lo han visto. En su contrario, con asesinatos la independencia podría llegar pasado mañana. Es un razonamiento doblemente pernicioso, doblemente aberrante. ¿Por qué? En primer lugar, desde un punto de vista moral, y en segundo lugar, porque el separatismo vasco, con casi 1000 muertos encima de la mesa, no alcanzó jamás su objetivo. Pues Rafa, muchísimas gracias y buenas noches. Y OK Diario descubre otra casa que Isabel Celaá ocultó en su declaración de bienes. Según este medio, 2.300.000 metros cuadrados de parcela en Neguri son de los que se habría olvidado de incluir en su patrimonio la ministra portavoz. La oposición ha exigido explicaciones claras e inmediatas de esta polémica destapada por el medio de Eduardo Inda. Será una de las preguntas que irá de la mano del propio Partido Popular en el próximo pleno que se celebre en la Cámara Baja. De no responder, advierten de que tomarán medidas para que el Congreso inicie una investigación. Hallan el cadáver de Árzules, el menor de 5 años desaparecido en Mallorca tras las lluvias torrenciales y posterior rodazal. Los servicios de rescate de la Guardia Civil, efectivos de la Unidad Militar de Emergencia y bomberos de Mallorca han hallado este miércoles el cuerpo sin vida en Son Carrió, exactamente a 500 metros del punto en donde se encontró el cadáver de su madre. Con este hallazgo se eleva a 13 la cifra de víctimas mortales de la riada que afectó a 2 municipios del noreste de la isla, sobre todo a la población de Sant Llorenç. En Mallorca ya le conocen como el héroe de la bicicleta. Se trata de un hombre que daba un paseo en bici cuando le pilló la tormenta. Fue entonces cuando vio a una pequeña que estaba siendo arrastrada por la corriente del río. Se metió rápido y la salvó. Se trata de la hermana de ese menor de 5 años de Arthur. Úrsula y Arthur viajaban en coche con su madre. El agua les arrastró y la madre se dio cuenta de que se iban a ahogar dentro, así que soltó el cinturón de seguridad de la niña y la sacó fuera. Pero el niño y ella, la madre, no tuvieron tiempo de escapar. Sie war in den Flussinhalt und dann ist immer weiter so. Ne? Da hat sie kurz einen Stillstand gemacht und dann konnte ich sozusagen schnell hin, konnte ihr gerade noch so greifen und dann habe ich sie halt in den Arm gehabt. Für 3 Stunden ungefähr habe ich mich dann sozusagen barrikadiert gehabt. So. Die Kleine ist nach 1 Stunde, weil ich habe ja meinen Pullover, habe ich ausgezogen, habe ich ihr angezogen und dann halt immer getröstet. Und dann ist sie dann halt eingeschlafen. Galicia recuerda su octubre más negro. Se cumple un año desde que el fuego golpease más de 49.000 hectáreas y terminase con la vida de 4 personas. Restos de un huracán con rachas incontrolables del viento, sequía, termómetros por las nubes y humedad fueron algunas de las condiciones que provocaron
que docenas de núcleos de población se pusieran en peligro. El balance del presente ejercicio, con una alerta que se extendió hasta octubre, todavía no está perfilado, tal y como ha informado la Consellería de Medio Rural, porque dicen que es demasiado pronto. Pero será, con diferencia, muchísima menos de la superficie forestal quemada. Hace 10 días, el último incendio en Mondariz. No obstante, el dato del precedente de 2017 es demoledor, sobre todo del fin de semana negro de aquellos 14 y 15 de octubre. 49.171 hectáreas devastadas en 2 días y 264 fuegos. Imágenes nunca antes vistas de la tragedia de Angrois. El diario Independiente desvela en exclusiva unos vídeos que se corresponden a la recreación policial de lo sucedido. Las conclusiones del informe policial apuntan a que el conductor habló hasta 3 veces por teléfono antes de descarrilar y que el sistema avisó hasta en otras 2 ocasiones al maquinista que iba demasiado rápido. Han pasado ya 5 años y 3 meses desde la gran tragedia ferroviaria de Angrois. El accidente al descarrilar ese tren por exceso de velocidad en las inmediaciones de Santiago de Compostela, que dejó 80 muertos el 24 de julio de 2013, y el juicio oral ha comenzado hoy miércoles. Los productos del Pozo, protagonistas del Día de la Hispanidad en Bruselas. La Embajada de España ante el Reino de Bélgica ha celebrado el Día de la Fiesta Nacional con una recepción de personalidades y autoridades en la ciudad de Bruselas, lugar en el que se han degustado productos tops de la gastronomía española como el jamón ibérico y el chorizo de la marca El Pozo. El Pozo Alimentación ha querido sumarse a este acto de la Embajada, aportando sus soluciones de alimentación para que fuesen degustadas en la recepción oficial como alimentos típicamente españoles que forman parte de la marca España. Y nosotros nos despedimos ya, pero volvemos mañana a las 8:30 con más información, ya lo saben. Mientras tanto, tiempos modernos y el gato al agua. Hasta mañana.